Hola, Hola, buenas. Hola, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. hola, buenas. ¿Se nos escucha y ve bien por el otro lado de la pantalla? sí, Súper bien. Sí. Bueno, mira, por aquí también nos escriben en el chat, se escucha perfecto. Vale, pues fenomenal. Vamos a ir comenzando haciendo una pequeñita introducción en lo que también damos tiempo que se vayan uniendo al resto de personas. Daros las gracias por la puntualidad, que en estas cosas siempre es algo de agradecer, que bueno, justo en punto ya había varias personas en lista de espera, así que, bueno, agradecerlo. El taller que vamos a hacer hoy es un taller muy especial, tanto para Alex como para mí. Llevamos un montón de meses preparándolo. Parece que nuestra estrategia de salida ha sido ir retrasándolo mes tras mes, pero no era algo planificado. Lo hubiésemos querido sacar hace un tiempito, pero finalmente este ha sido el mejor momento. Así que, bueno, también agradeceros la espera y la paciencia tras los cambios. Hoy vamos a hablar de un tema que consideramos súper relevante, tanto en la consulta de psicología, que es a lo que nos dedicamos Alejandro y yo, como también en el ámbito social y en el mundo en el que estamos viviendo hoy. Vamos a hablar concretamente de cómo afecta la masculinidad, es decir, esa forma en la que los hombres aprenden a construirse y qué efectos tiene en su salud mental. La charla la va a ir guiando Alejandro. Alejandro es un compañero del equipo. Ahora presentaré un poquito cómo trabajamos en la consulta y quién es especialmente él y cómo os puede ayudar con todo esto. Y bueno, agradecer también a Pesada pero Alegre, que es la persona que ha ilustrado el cartel, y también a todas las ilustradoras e ilustradores que nos han cedido las imágenes para poder hacer la presentación que vais a ver. Si queréis poner por el chat si ya nos conocíais de antes o si es la primera vez que entréis en contacto con nosotras, así nos hacemos un poquito la idea de quiénes estáis por aquí. Sería muy guay. Mira, en Colombia nos escribe por aquí Paperwork. A ver. Lo que haremos durante el taller, mira, Celia nos dice que ella ya nos conocía. Súper bien, Celia. Un gusto contar contigo por aquí. Mira, nos dice también que se llama Steven y es la primera vez. Súper bien. A lo largo del taller yo iré recogiendo las preguntitas que tengáis, ¿vale? Para poder dejar a Alex que haga como toda la presentación de seguido. Yo las iré recogiendo y después al final del todo dejaremos un hueco para poder lanzar esas preguntas, si surgen otras, si surge algún tema de debate. Jorge por aquí dice que es la primera vez, que no nos conocía. Más cositas. Este taller surge de una observación que hemos hecho en terapia, que es que cuando los hombres acuden a la consulta, primero que son muchos menos que las mujeres, se calcula que en torno a un 30% de la demanda total, y cuando vienen se parecen mucho todos los procesos que acompañamos, ¿no? En el sentido de que cuando vienen los hombres vienen con una autoestima súper deteriorada, con una forma de identificarse a sí mismos como muy poco valiosos, muy poco capaces y con unas ideas muy negativas de sí mismos y con muy pocas capacidades emocionales. Y a su vez, cuando hacemos consulta con otras personas que no son hombres, que en la mayoría de casos estas personas vienen y hablan mucho de cómo han sido sus relaciones con los hombres, pues bien, pues si si han tenido un hermano hombre, cómo ha sido su relación con su padre, cómo ha sido su relación con los hombres en el ámbito de las parejas, nos encontramos con que también definen al colectivo de los hombres de una forma muy similar.
y se parece mucho todo a una muy poquita capacitación en el ámbito de las emociones. Entonces dijimos, jolín, aquí hay algo que está pasando y nos pusimos a investigar sobre esto, que es lo que se llama la masculinidad. Y desde ahí estuvimos recogiendo información y estuvimos empapándonos bien en qué pasa con esta educación de los hombres, que a las mujeres las lleva a terapia porque a ellas les termina afectando en todo lo que tiene que ver con el ámbito de las violencias, de la opresión, y cómo eso que se considera un privilegio a nivel social en los hombres también les afecta negativamente en su salud mental. Así que eso es un poquito de lo que vamos a estar hablando hoy. Alejandro, si quieres, pásame la diapositiva. Sí. A ver. Ahí está. Nuestra consulta se llama Psicología para tu naturaleza. Vamos a abordar toda esta presentación desde nuestra especialidad, que es la psicología integrativa sensible al trauma, es decir, de cómo construimos nuestra identidad a través de las historias que vamos viviendo y la huella que nos dejan en nosotras. Alex, si quieres, pásame. Hace unos meses, antes de hacer esta formación, hicimos un formulario para ver cuáles eran las experiencias que los hombres habíais tenido y cómo podíamos dar respuesta a vuestras necesidades a la hora de hacer este taller. Y en este formulario hicimos alguna serie de preguntas y vamos a arrancar por aquí. Os voy a compartir las respuestas, algunas. Participasteis como unas 33 personas. Una de las preguntas fue, ¿cómo crees que influencia el hecho de ser un hombre en tu educación emocional? Y algunas de las respuestas que dijisteis fue, afecta en más represión emocional de ciertas emociones, más vulnerables, el mandato de no sentir y ser un chulo, tener que ser más. Totalmente, los referentes de hombres son hombres que normalmente no expresan sus emociones. Otro compañero dijo, la presión emocional de seguir roles es muy marcada. El proveedor, el protector, el macho alfa que no pierde tiempo en sentir. Otra persona dijo, he tenido muy poco trabajo y conexión emocional a lo largo de mi vida. Eso ha generado que bloquease muchas emociones, me sintiese solo, triste, poco entendido, rechazado, que no pudiera entender lo que me pasaba y no tenía tampoco herramientas para lidiar con ello. No podía buscar apoyo emocional con mis amigos, también por el rechazo social que eso supone. ¡Guau! Alex, pásame, por fin. En otra pregunta, estas ya que eran así como de tipo test, preguntábamos, ¿has escuchado alguna vez a alguien diciendo que a un chico alguna de las siguientes expresiones, sé un hombre, no seas cobarde, no llores, eres un miedica? El 100% contestó que sí. Otra pregunta es, en referencia a la masculinidad y las emociones, ¿qué piensas? Y el 97% de los participantes contestasteis. Muchos hombres sufren en silencio, tienen emociones pero no las expresan por miedo a ser rechazados. Pásame, Alex. Y estas ya son las dos últimas, a través de las cuales te has sentido validado por tu entorno. El 69,7% de los hombres dijo, por mis logros académicos o laborales, que esto es algo que luego desarrollaremos un poquito más. Y por último, ¿consideras que en ocasiones te pones corazas para no sentir? Y a los hombres de tu comunidad, y el 84,4% dijisteis, sí, creo que es algo que me pasa a mí y a todos los hombres. Pásame, Alex, por fin. Entonces, con todo esto, hoy lo que os queremos contar es un viaje que pasa por estos 4 puntos. En primer lugar, vamos a hablar de la masculinidad como un molde, de qué es el apego y las necesidades emocionales y cómo esto tiene una importancia en esto que estamos hablando de la masculinidad y la salud mental en hombres, las consecuencias concretas que tienen estas corazas en la salud mental masculina y alternativas. Y en este punto, yo os animo a que os quedéis hasta el final de la presentación, que va a ser 1 horita, para que podáis escuchar también una sorpresa que os tenemos preparada. Y ahora sí, nos presento a mí y a Alex y empezamos la presentación. Yo soy Sonia Garijo, soy la supervisora del equipo de Psicología para tu naturaleza y quien va a liderar esta charla y quien la va a facilitar es Alejandro Cobas, que es psicólogo sanitario y logopeda. Es una persona con una humanidad muy trascendente, que acompaña en terapia con unos valores que son dignos de admirar y con quien
la mayor parte de todas las personas que nos han dado su feedback han estado súper contentas y súper arropadas por él, con un enfoque, acompaña desde un enfoque integrador, centrado en trauma, apego y disociación. Y por eso es que está haciendo esta charla sobre las heridas que deja la masculinidad desde una mirada del apego. Y ahora ya sí, Alex, te dejo con ello. Genial, muchas gracias, Sonia. Bueno, ¿se me escucha bien, Sonia? Vale. Nada, muchas gracias por las palabras y también gracias a todas y todos los que estáis aquí porque, bueno, lo hablaba con Sonia antes, ¿no? Que la participación y la acogida que ha tenido este taller desde el momento en que pues, lo pusimos en marcha, lo sacamos, ha sido muy buena y a nosotros también nos hace mucha ilusión porque llevamos pues tiempo preparándolo, tiempo dándole vueltas, ¿no? Como cuál podía ser la mejor forma de contar esto, de conectar un poco también con las personas que estuvierais por aquí y de hacer llegar un tema tan importante, ¿no? Como es este y que además, pues últimamente ha estado incluso más también en el ojo público, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de Rejón, que también es, bueno, veremos algunas cosillas durante la presentación, ¿no? Que se asemejan un poquillo bastante a este caso. Y bueno, también nos hace ilusión como poder hablar de este tema desde un punto un poco de la psicología, ¿no? Que es desde donde nosotras trabajamos y estamos formadas y en concreto desde el enfoque en el que yo estoy formado, que es el trauma y apego, ¿no? Que bueno, que es un enfoque que creo que encaja bastante bien, ¿no? Con este modelo de la masculinidad y que iré desarrollando también durante la charla. Iremos viéndolo un poco todos juntos y juntas. Así que nada, antes de contaros yo un poquito sobre qué es la masculinidad, ¿no? Me gustaría saber un poco qué pensáis vosotros, qué es la masculinidad, ¿no? ¿Qué entendéis por masculinidad? Ponedme ahí frases, palabras en el chat. Me siento aquí ya todo un streamer. Ese modelo que se nos impone como hombres, se nos impone a los hombres de lo que debe ser un hombre. Vale, muchas gracias, Isaac. ¿Qué opináis el resto? ¿Alguna otra cosilla? El modelo de cómo debe ser un hombre. Aquí no va a haber respuestas buenas y malas. Es un poco como lo que hayáis escuchado, ¿no? Que es la masculinidad en vuestro entorno, en muchos aspectos es un privilegio ante esta sociedad. Vale. Muy bien, gracias. Paperwork, no sé, Steve, ¿no? Steven. Gracias, Steven. Vale. Vale. Bueno, la masculinidad, ¿no? Como comentáis un poquito, es un constructo social, ¿no? Es un constructo social que determina cuáles son los comportamientos, los roles, las características de un hombre. Y este constructo es algo que va mucho más allá de lo biológico, ¿no? Y como bien decís, establece expectativas sobre cómo tiene que ser un hombre, cómo tiene que vestirse un hombre, cómo tiene que comportarse y cómo tiene que relacionarse desde el momento en que nace, ¿no? Es decir, no es una cosa que tenga que ver con lo biológico, sino que tiene que ver con una cuestión de expectativas, de encajar en ese modelo, ¿no? De cómo debe ser un hombre. Entonces, a mí me gustaría saber un poquito cómo habéis escuchado vosotros, que debe ser un hombre, ¿no? ¿Qué características, qué valores asociáis vosotros a cómo tiene que ser un hombre, ¿no? Tiene que poder con todo él solo. No puede mostrar vulnerabilidad o emociones. Vale, gracias, Isaac. Vale, tiene que poder con todo, no poder mostrar vulnerabilidad, ¿no? Esto sí que son cosillas que habremos escuchado todos, todas, ¿no? O de alguna forma implícita sí que hemos sentido que esto puede ser así. ¿Qué más cosillas? Podéis poner por ahí palabras también. Un líder, un proveedor fuerte, fuertes, independientes. Vale. Son palabras que nos resuenan a todos y a todas, ¿no? Seguramente, si hablamos de cómo
debe ser un hombre, ¿no? En esta sociedad. Vale. Bueno, pues hemos puesto aquí un listado que se queda corto, pero que sí que hay un montón de esas características, ¿no? Que ya habéis nombrado vosotras, que están aquí recogidas, como, bueno, pues la masculinidad, ¿no? Se asocia con ciertos valores o características, como bien comentabais por aquí, como pueden ser la fuerza, la agresividad, ¿no? El ser un líder, comentabais también por ahí, la competitividad, la heterosexualidad incluso, ¿no? La protección, el ser como racional, ¿no? El no poder mostrar tanto esas emociones, no poder mostrar tanto esa vulnerabilidad. Se asocia también con más comportamientos de riesgo, con esa cosa, ¿no? De mostrar seguridad ante todo, aunque quizá por dentro no haya tanta seguridad, ¿no? Pero esa necesidad de tener que mostrarla, de ser una persona con iniciativa, con fuerza de voluntad, como de poder con todas las cosas que vengan, ¿no? Incluso de practicar deportes concretos, con una sensación de independencia, ¿no? Como veis, hay un listado muy grande, ¿no? De cómo entiende la masculinidad, cómo entiende este constructo que tiene que construirse, que ser un hombre, y hay muchas más también que comentabais por ahí. Vale. ¿Qué pasa cuando un hombre no encaja en este modelo, no? Quiero escucharos antes de contaros un poquillo lo que tenemos nosotras por aquí. ¿Qué pasa cuando alguien no encaja, ¿no? Dentro de este modelo? Pues desde pequeño puede generar rechazo ya desde la escuela y un malestar que entiendo pues supondrá luego muchos traumas a lo largo de su vida. Ujú. Vale. O sea, ahí puede generar ya, ¿no? Rechazo para la persona hacia la persona que no encaja en este modelo, ¿no? Y puede eso tener consecuencias además en su vida. ¿Qué más? Creo que Rafael tiene la mano levantada, no sé si él quiere hablar, a mí me sale aquí, o no sé Ay, si... sí. Sí, vale. Podéis intervenir sin necesidad de levantar la mano, ¿eh? Podéis simplemente abrir el micro y... No sé si... También, Sí, dime, Isaac. también afecta negativamente o puede afectar la salud mental porque si tú hay cosas, tienes que hacer cosas que no, o no te gustan, no quieres hacer y para poder encajar en ese molde y poder demostrar que eres un hombre y no ser rechazado socialmente, pues tienes que hacer cosas igual con las que no estás cómodo y bueno, eso claro, acaba afectando tu salud mental. Vale, qué importante también, ¿no? Como el para poder encajar en ese molde, en ese modelo, pues a veces hay que sacrificar como ciertas cosas, ¿no? Ciertas necesidades para poder adaptarnos a lo que se espera un poco de nosotros, ¿no? Vale. Vale, pues bueno, con todo esto vamos a ver un tráiler de un documental que se llama The Mask You Live In. Está en inglés, pero está con subtítulos, así que lo podemos entender todos y todas. Y, y bueno, es un documental súper interesante que habla un poco de esto, ¿no? Que significa como la máscara desde la que vivimos. Y hace referencia un poquito a todo esto de la masculinidad, ¿no? Pero bueno, como bien decíais, es muy probable que cuando un hombre no se ajusta a esas características, ¿no? que se impone desde ese constructo de la masculinidad, pues vaya a ser discriminado, rechazado, no visto, no validado, ¿no? Va a recibir como un feedback desde fuera de que eso no es lo correcto porque no está entrando, ¿no? dentro de ese molde, de eso que se espera de él. Entonces voy a compartir este vídeo, ¿vale? Es un tráiler del documental, pero creo que también tiene un mensaje potente y mirar a ver un poco qué es lo que os llega, ¿no? Cuando veis este vídeo, qué es lo que os transmite este vídeo. ¿Lo veis y lo escucháis bien? ¿Me podéis confirmar alguno? Perfecto. Vale. Voy. A ver.
Stop crying. Stop with the tears. Don't cry. Pick yourself up. Stop with the emotion. Don't be a pussy. Don't let nobody disrespect you. Be cool and be kind of a dick. Always keep your mouth shut. Nobody likes a tattletale. Bros come before hoes. Don't let your woman run your life. You a bitch. What a fag. Get laid. Do something. Be a man. Be a man. Grow some balls. The three most destructive words that every man receives when he's a boy is when he's told to be a man. We've constructed an idea of masculinity in the United States that doesn't give young boys a way to feel secure in their masculinity, so we make them go prove it all the time. Within their peer group culture, each of them is posturing based on how the other boys are posturing, and what they end up missing is what they each really want, which is just that closeness. In good times, guys are like really close to each other, but when things get a little bit worse, you're on your own. From middle school, I had 4 really close friends. Once I kind of went into high school, I struggle finding people I can talk to because I feel like I'm not supposed to get help. Our kids get up every morning. They have to prepare their mask for how they're going to walk to school. A lot of our students don't know how to take the mask off. What is it you don't let people see? Almost 90% of you had pain and anger on the back of that paper. If you never cry, then you have all these feelings stuffed up inside of you, and then you can't get them out. They really buy into a culture that doesn't value what we've feminized. If we're in a culture that doesn't value caring, doesn't value relationships, doesn't value empathy, you are going to have boys and girls, men and women go crazy. I had anger issues in high school. I felt like an outcast. I've been suspended at least once every year I was here. We would just look for trouble and just like try to fight. Boys are more likely to act out. They're more likely to become aggressive. Most people miss that as depression or see it as a conduct disorder or just a bad kid. I felt like just giving up on life. You know, I actually had suicide thoughts in my head at 6th grade. I felt alone for a long time, and I actually thought about killing myself. Whether it's homicidal violence or suicidal violence, people resort to such desperate behavior only when they are feeling shamed and humiliated or feel they would be if they didn't prove that they were real men. If you're told from day one, don't let nobody disrespect you, and this is the way you handle it as a man, respect is linked to violence. If I can man up, why step down from that, you feel me? It's like instinct. So man up. Man up. Man up. Man up. Pull some fucking balls. Act like a man. Be a man. Be a man. For my kids, I was going to end this hyper-masculine narrative here. Vale, ¿qué tal? ¿Qué os viene, no? Después de ver como este tráiler de este documental, ¿habéis escuchado alguna vez o habéis sido, ¿no? Víctimas de estos comentarios de, pues, tienes que ser un hombre, no es para tanto, tienes que ser valiente, ¿no? No seas cobarde, no dejes que te falten al respeto. No sé si alguna vez habéis sido testigos de esto. ¿Cómo os sentís al ver este documental, no? Este tráiler de documental. Vale, a mí me hace pensar mucho en la generación de nuestros abuelos, ¿no? Vale. Claro, esto, a pesar de que es algo que está hoy mucho más en la palestra, ¿no? Y que se le va dando más atención, nuestros abuelos claramente, pues, y generaciones anteriores, en todas tuvo que haber un sufrimiento desde el silencio, pero en la nuestra es algo que se ha mantenido, ¿no? Son el claro ejemplo de personas que no han podido expresarse y lo han ido pasando. Totalmente, ¿no? Pero, y a pesar, ¿no?, de que en generaciones anteriores esto ha estado, es algo que estamos llamados a romper el ciclo y el primer paso es hablarlo como hacemos hoy. Total, súper importante. Muy importante también eso, ¿no? De romper el ciclo, de ir dándonos cuenta de qué es lo que pues no está funcionando tan bien, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando para que haya estos problemas, ¿no?, en los hombres que nos cuentan aquí? Y mucho tiene que ver, ¿no?, con esto que venimos a hablar hoy aquí, de ese modelo de masculinidad. Y bueno, ahora también vamos a ir viendo...
Tienes que seguir el estándar que la sociedad te impone y no dejar como eres, no dejar de ser como eres y que te afecte emocionalmente. También cómo la masculinidad se construye en oposición al rechazo a lo femenino. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Y son todas esas cosas, ¿no? Lo que va construyendo desde este modelo, ¿no? Pues personas que poco a poco van como decíamos, viviendo desde ese lugar de lo que se espera de mí, de cómo tengo que ser, ¿no? Cómo encajar mejor ese molde para encajar mejor con los iguales, con nuestras figuras de cuidado, que también es algo que vamos a ir viendo, ¿no? Cómo todo esto, aunque podemos intuir, ¿no? Que es algo que puede afectar, ¿no? Vemos a estos niños, ¿no? Yo lo primero que vi cuando vi este documental, lo primero que sentí fue pena, ¿no? De todo eso que están sintiendo por dentro, ¿no? Algunos llegan a expresar que no sabían qué hacer con tanto sufrimiento, incluso llegando a pensar en quitarse la vida, ¿no? Entonces, para estos niños, ¿no? Todo eso que llevan por dentro tiene que ser muy duro no poder contar con una figura de apoyo, con una figura de cuidado que pueda contener, sostener, validar todo eso, que también es algo que vamos a ir viendo. Vale. Muy bien, muchísimas gracias. Es la visión de rechazo ante la imagen de masculinidad. Vale. Uy, se me ha salido esto un momentín. Vale. Bueno, entonces vamos a ver un poquito una crianza que es común, ¿no? Que es fomentada desde este modelo de la masculinidad. Antes de nada, quiero dejar claro que esto, tanto el tema de la crianza como lo que vamos a hablar posteriormente en neurobiología y de apego, no es algo exclusivo que pase en la masculinidad, que hay otras personas que se pueden sentir identificadas con todo esto, pero que sí que es algo que la masculinidad fomenta. Es decir, en una sociedad en la cual está ese constructo de masculinidad tan potente, ¿no? como lo ha sido y como lo es la nuestra, esta crianza es mucho más común, es algo que es mucho más probable que ocurra. Entonces, vale, tanto negligencia emocional como abuso emocional y físico. Bien, en cuanto a la negligencia emocional hace referencia a esa incapacidad de poder atender las necesidades emocionales, las necesidades de afecto que tiene, pues, que tiene nuestro hijo, ¿no? Que tiene nuestro hijo en este caso. Entonces, esta persona, este niño, cuando no pueden ser atendidas esas necesidades básicas de afecto, pues siente que no existe nadie, ¿no? Que no hay nadie ahí cuando él sienta tristeza, cuando sienta miedo, que nadie va a estar disponible. Entonces, este niño, ¿qué puede sentir? Puede sentirse no visto, se puede sentir no válido, insuficiente o que hay algo malo en él, ¿no? Y entonces, para poder adaptarse, negará poco a poco lo que ocurre en su interior, irá rechazando esas propias emociones que no están pudiendo ser vistas y se mostrará autosuficiente tal y como se espera de él, rechazando, por tanto, toda esa parte, ¿no? Que guarda el dolor. Entonces, por una parte tenemos que es un modelo que fomenta que exista la negligencia emocional, ¿no? Porque como estamos viendo, nadie está pudiendo ver, nadie está pudiendo contener, sostener, validar las emociones, ¿no? de estos niños. Y por otro lado también es un modelo, ¿no? Que fomenta el abuso físico y el abuso emocional, ya sea por parte de los progenitores, de las figuras de cuidado que entienden que pues los niños ya desde pequeños tienen que ser fuertes, tienen que no mostrarse vulnerables, tienen que poder con todo, ¿no? Y reprimir sus emociones, o por parte de sus compañeros a través de bullying. Además, en este sentido, en el contexto de bullying, desde este constructo de masculinidad afecta mucho más porque se encuentra una gran dificultad por parte de los hombres para pedir ayuda, debido a esa presión social que se impone de tener que ser fuertes e independientes, ¿no? Que esto también es algo que vamos a ver un poquito más en profundidad después con más estudios y demás. Vale, entonces, bueno, ¿de verdad pasa tanto, ¿no? Por no ser atendido a nivel emocional? Como esto de no ser visto, no ser suficiente, no ser válido, ¿creéis que puede ser para tanto? ¿O es una cosa ya
que nos estamos inventando los psicólogos, las psicólogas. ¿Cómo veis esto, no? Ahora vamos a ver un poquito también qué dice la investigación al respecto, pero ¿cómo veis vosotros esto? Porque a lo mejor podéis pensar, ¿no? Que tu hijo no coma, que no beba agua, que no tenga como necesidades físicas satisfechas puede ser grave, ¿no? Pero que no se le vea o que no se le atienda o que no se le valide, ¿puede ser para tanto? ¿Cómo veis esto? Bueno, pues vamos a ver un poquito, ¿no? Si de verdad María puede... José ha levantado la mano por aquí. Ay. Vale, podéis intervenir sin levantar la mano cuando haga preguntas sin problema. No sé si sigue levantada. Vale. Bueno, si quería decir algo en cualquier momento que me interrumpa y no te lo comente, ¿vale? Bueno, vamos a ver, ¿no? Si esto puede ser para tanto, vale. Vamos a ver 2 experimentos. Sí que le puede afectar emocionalmente en su vida en todos los aspectos. Vale. El hecho de no sentirse visto puede llevar a comportamientos para llenar ese vacío. Vale, muy bien. Interesante. Luego se nota en cómo se relacionan con los demás. Totalmente. Vale. Pues vamos a ver. Quería ¿no? comentar también. Sí, dime. No sé si se encaja en esta pregunta, pero después muchas veces, como entre hombres no nos relacionamos, no tenemos esa conexión emocional o de hablar de nuestras cosas, nuestros problemas emocionales con otros hombres, después acabamos haciéndolo solo con nuestras parejas mujeres, en el caso de que sean mujeres, y se lo achacamos todo a la pareja mujer, ¿no? Porque el resto de la vida y de todo, pues nunca lo hablamos ni con amigos, ni con padres, ni con otros hombres. No somos capaces de compartir y conectar emocionalmente, ¿no? Más allá de... Porque siempre tenemos que estar, pues, con esa coraza de hombre, ¿no? Que puede con todo, que no puede ser vulnerable ni nada. Vale, qué interesante. Muchísimas gracias, Isaac. Sí, yo creo que es súper pertinente aquí. Al final es eso, ¿no? Como lo que dices, que llega cuando de repente, ¿no? Tienes una pareja estable, que estás un tiempo, es como que empiezas a encontrar ese único espacio, ¿no? Como algunos por primera vez para poder compartir, para poder sentirse escuchado, para poder... Y al final, ¿no? En muchos casos, claro, es para esa persona, ¿no? Puede ser como incluso mucha carga, mucha intensidad, porque es la única persona con la que podemos soltar todo eso, todas esas cosillas. Y también en cuanto a eso que dices, es muy interesante porque más adelante vamos a ver también cómo influye todo esto en las relaciones. O sea, cómo influye, ¿no? En lo relacional, cómo influye todo esto de la búsqueda de ayuda, cómo muchas veces al final este constructo de masculinidad hace que las relaciones sean menos profundas, menos íntimas, ¿no? También lo vamos a ver un poquito luego. Genial. Vale. María José, puedes abrir el micro y comentarnos. Vale, no sé si a lo mejor estás levantando la mano sin querer, pero sale como que está la mano levantada. Bueno, como te he dicho, en cualquier caso, si no, sí. ¿Ibas a decir algo, Sonia? Sí, pero es que me había parecido, porque si no, a lo mejor no le funciona el micro, si quiere poner lo que quiere decir por el chat, porque creo que a lo mejor ha intentado varias veces comunicar algo y no le ha funcionado el micro. Entonces, María José, si quieres escribirnos por el chat lo que estás intentando decir, o a lo mejor es eso, que es un fallo de lo de levantar la mano. Sí, parece, porque mira, se le ha vuelto a levantar la mano. Sí, vale, pues sí, eso. Si quieres comentar cualquier cosilla, por el chat lo puedes escribir. Yo lo veo igual. Vale, pues mira, vamos a ver 2 experimentos que, bueno, tienen cierta relación, ¿no? Con esto que estamos hablando. Con esto que hablaba de si tiene esa importancia, ¿no? No sentirse visto, no sentirse validado, que como hablaba, no es una cosa exclusiva que pasa a los hombres, pero es una cosa que el modelo de la masculinidad
fomenta, ¿no? Y hace que esté ocurriendo de manera permanente y de una forma sistemática, ¿no? Y estructural. Entonces, vamos a ver este primer experimento, ¿vale? Que hizo Harlow con macacos en el 1932. Entonces, en este experimento lo que querían era exponer a los pobres monitos que han sido conejillos de India junto a gatos, conejos, ratas de la psicología durante mucho tiempo, pobrecines. Y bueno, el propósito era exponerles a diferentes situaciones afectivas durante la crianza y luego analizar su comportamiento, ¿no? A ver cómo eso afectaba. Entonces, vamos a verlo porque es interesante. Aviso que puede ser un pelín desregulador porque, bueno, se ve a los monillos a veces pasarlo mal, ¿no? Les ven a ver un poco cómo reaccionan ante situaciones más de miedo, más de lucha y así. Pero bueno, lo voy a compartir porque creo que puede ser interesante, ¿vale? Harry Harlow, un psicólogo que estudiaba a los monos, al que vemos en estas imágenes, se quedó sorprendido viendo lo importante que resultaba para monos pequeños que criaba en una jaula sin contacto con su madre, un pañal o un trozo de trapo que se solía dejar en el suelo de la jaula. Lo que vamos a ver son unas imágenes de una película realizada en 1961 que describe las experiencias de Harlow y que tiene ya un valor histórico. Harlow observó, como estamos viendo, que el monito protestaba con enorme viveza e intensidad cuando, para limpiar la jaula, se le sacaba ese trozo de trapo. Era como si los monitos establecieran relaciones estrechas con esa tela. Estas observaciones llevaron a Harlow a tratar de investigar la importancia que podría tener ese elemento aparentemente tan nimio, tan irrelevante, para las necesidades básicas del mono, que por otra parte estaban perfectamente atendidas en el laboratorio. A partir de aquí realizó una serie de experimentos que se han hecho famosos, en los cuales crió monos recién nacidos durante meses con una madre de alambres desnudos y con una madre que estaba recubierta de felpa, sin otro contacto con congéneres. El muñeco, que era simplemente de alambre, tenía un biberón que proporcionaba toda la alimentación a los monitos. Por el contrario, el muñeco, que estaba cubierto de felpa, no proporcionaba ningún género de alimento. El mono se dirige a la madre de alambre para tomar el biberón y luego a la de felpa. Harlow encontró que los monitos permanecían 17 horas por término medio subidos a la mona de felpa y solo una, lo necesario para comer, subidos a la de alambre. Pero además, el vínculo que establecían con la mona de felpa, que no proporcionaba ningún alimento y solo una superficie y un contacto confortable, era muy fuerte. Veamos lo que sucede cuando se introduce en la jaula este objeto terrorífico. El mono corre a su madre de felpa y de ella obtiene la seguridad y la protección que necesita. Es más, la mona de felpa constituye una base segura que le da confianza y le permite amenazar al intruso, como una auténtica madre. Incluso la relación se mantiene durante mucho tiempo. Este mono, ya más grande que los anteriores, aunque todavía joven, ha estado separado de su madre durante 6 meses sin verla nunca, y de esta forma tan expresiva le manifiesta su cariño al encontrarse con ella. Me van a permitir que les muestre todavía unas imágenes más, nuevamente de una situación de miedo. Vamos a ver a un mono que se ha criado con una madre de felpa, que corre a refugiarse en su madre cuando aparece el objeto que asusta, y uno que se ha criado sin ningún tipo de madre. Vemos el desamparo de este último, que solo puede acurrucarse en el suelo y mostrar conductas que nos recuerdan las de los niños autistas. De estas experiencias parecía desprenderse entonces que la necesidad de contacto físico, de calor, de sentir el contacto con otra piel, era algo básico y que el amor no se establecía a través de la alimentación. Vale, ¿qué tal? ¿Qué opináis? ¿Cómo veis, además de que pobres monillos, las cosas que les hacían?
Es un vídeo interesante porque al final todos nosotros y todas nosotras de alguna forma somos monillos, ¿eh? Venimos de mismos antepasados, tenemos un cerebro súper similar. Es muy curioso, ¿no? Cómo a pesar de que había una figura materna, ¿no? Que le alimentaba, que era la que podríamos entender que satisfacía sus necesidades básicas para que sobreviviera, ¿no? Como era la alimentación, el estar hidratado. Prefería el contacto, ¿no? Con una madre más cálida, con una figura que bueno, que le aportaba como esa mayor calidez, ¿no? Esa mayor sensación de seguridad, y pasaba 23 horas con esta otra figura que en principio no hacía otra cosa, ¿no? Que aportarle esa sensación de seguridad o de calidez, de sentirse más arropado. No sé si hay alguna cosilla que queráis comentar. Si no, pongo este otro vídeo también en este hilo, con humanos. Yo quería comentar una cosa. Sí, dime. Bueno, no. Aparte de que, bueno, ya nos has avisado, pero el vídeo es bastante duro. Sí. Y me parece como, no sé, como que no me justifica los hechos, como para decirle al científico que hagan estas cosas. Uh-huh. Me ha costado verlo, la verdad. Sí. Y Uh-huh. No, y pensaba como que hablamos mucho de figura materna o de la madre o así, pero ¿cómo encajaría con la idea de un colectivo quizás? O yo qué sé, si hay más niños, digamos, o más monitos, ¿hasta qué punto la figura materna es tan importante? O al final lo importante es como ese, no sé, como también trascender un poco la idea de familia como la madre o el padre, o que quizás también los tipos de formas, no sé, de apego, bueno, no sé. Sí, genial, muchas gracias, Tomeu. Totalmente, es así, o sea, claro, este experimento está hecho en 1932, entonces por la antigüedad pues se hacía con una figura materna, con todo esto, pero sí que con ya estudios más recientes se ha visto que el apego no tiene que ser solamente con la figura materna, sino que hablamos de figuras de cuidado, como esas personas que pueden estar ahí más encargadas de satisfacer esas necesidades básicas de afecto, ya sea una madre, un padre o sea otro tipo de cuidador que pueda estar pues preservando, ¿no? Esa seguridad en cuanto al desarrollo del niño o de la niña. Y bueno, también esto que dices, ¿no? De crecer con otros monillos, ¿no? Alrededor, es interesante porque luego vamos a hablar del concepto de interdependencia que hace referencia justamente a esto, a esa necesidad innata, ¿no? De poder formar parte de un grupo, de poder crecer como en conjunto junto a otros monillos que podríamos llamar, porque eso es algo que nos va a ayudar a sobrevivir, ¿no? Si nos vamos pues a la antigüedad, ¿no? Cuando nuestros antepasados a lo mejor tenían que sobrevivir de una forma más física, digamos, si había un mamut, pues si estabas solo estabas perdido, ¿no? Entonces había que hacer piña para poder, ¿no? Por ejemplo, con ese animal. Y bueno, eso es algo que el cerebro ha seguido preservando, ¿no? Y se ha demostrado también de la necesidad, ¿no? de este concepto de interdependencia durante el desarrollo. Y lo veremos un poquito más adelante también. Alex, me cuelo un pelín para una cosa también que ha dicho Tomeu. Sí, genial. Que creo que es importante también poder explicar que este vídeo lo ponemos no como una justificación de mostrar, ¿no? Que a través de la ciencia se pueda oprimir a otros individuos, como en este caso los animales, sino precisamente que en un contexto de opresión compartimos sintiencia y que al igual que estos animales, cuando sufren este tipo de abusos, ¿no? Como decía Alex al principio, pues de negligencia, de abuso emocional o físico, tienen estas consecuencias. Y en tanto en cuanto compartimos esa respuesta, es que mostrábamos estos datos y en ese sentido compartimos contigo que la ciencia no avala el abuso ni la utilización de un otro para ningún fin. Totalmente.
Claro, es como decía, ¿no? Que en 1932 esto se veía como algo ético y ahora lo vemos como una aberración, porque o sea, yo desde el momento en el que me acuerdo que vi este vídeo en la carrera, era muchísima pena por los pobres monillos que estaban ahí. Vale, entonces vamos a ver el siguiente. Vale, este es un experimento súper famoso en el campo del apego, ¿vale? Este vídeo también puede llegar a ser un pelín desregulador porque, bueno, os comento un poquillo cómo va, ¿vale? Durante los primeros instantes vamos a ver a una madre interactuando con su niño, con su bebé. Cómo, pues, tienen un vínculo especial, ¿no? Esto se ve claramente. Entonces, hay un momento determinado que se llama still face porque la madre deja de responder a las demandas del niño. Entonces, adopta una expresión neutra y vamos a ver cómo el niño empieza a poner en marcha su sistema de apego para conseguir volver a captar la atención de esa madre, para conseguir volver a ser visto. Entonces, a medida que el estrés, la ansiedad y la angustia del bebé va aumentando, sí que se hace un poquillo más insoportable de ver, ¿no? Y se percibe además. Entonces, por eso también os lo comparto, que estéis un poquillo pendientes de eso. También en este tipo de experimentos es crucial poder detenerlo a tiempo, ¿no? Para evitar causar daño al bebé. Entonces, bueno, voy a ponerlo y luego comentamos un poquillo más sobre el mismo. Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, come on, why aren't we doing this? Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really ugly situation. Vale. Entonces, justamente en este vídeo, ¿no? Es lo que comentaba, estos son durante unos pocos segundos, luego su figura de cuidado puede hacer ese trabajo para reparar, pero imaginaros cuando situaciones de este tipo, ¿no? En la que el bebé o ya el niño, ¿no? De 3, 4, 5, 7, 8 años
pues no puede verse visto, ¿no? Durante horas, durante días, meses o incluso durante años, ¿no? El daño a nivel emocional puede ser significativo y dejar una huella en el cerebro, que de hecho esto ahora lo veremos un poquito más en profundidad, ¿no? Y aunque luego en la infancia, adolescencia o en la edad adulta no se recuerden conscientemente estos episodios, pues esas consecuencias del daño emocional, ¿no? Pues sí que persisten y se puede manifestar en diferentes aspectos de la vida. No sé si había escrito alguien en el chat. ¿Habéis Sofía ha levantado la mano. Sofía. Vale, Sofía, abre el micrófono y interven. Vale, había sido sin querer. Vale, lo que os decía, si en cualquier momento queréis intervenir, podéis escribir por el chat o abrir el micrófono sin problema. Vale, bueno, entonces, para entender un poquito esto mejor, ¿no? Todo esto de lo que estamos hablando, pues tenemos que dar alguna pinceladilla, ¿no? Sobre neurobiología y sobre apego, sobre cómo funciona un cerebro en desarrollo. Entonces, a ver, cuando nace una persona, un ser humano, ¿no? El desarrollo del cerebro es del 25%. Entonces, claro, podríamos pensar, pues, ¿y por qué no nace ya al 100%, no? Vaya tontería de la evolución, pero realmente esto es al contrario, porque un cerebro tiene que estar preparado para nacer en diferentes ambientes. No sabemos, ¿no? No es lo mismo nacer en Tokio que en un clima más selvático, que en un clima más desértico, que en un clima más frío, con unas condiciones, con unas figuras de cuidado que con otras, ¿no? Entonces, esto lo hace, es así, ¿no? Para poder garantizar la supervivencia, para poder ir adaptándonos, que nuestro sistema nervioso se vaya desarrollando en función de lo que se va a encontrar, ¿no? Entonces, mediante la interacción con el ambiente y con los cuidadores, se va moldeando ese desarrollo cerebral, ¿no? El cerebro infantil se va basando en el cerebro del adulto como modelo. Lo va utilizando, ¿no? Para poder ir desarrollando esas conexiones, para poder ir haciendo toda esa evolución, ¿no? Desde los 0 años hasta que va poco a poco siendo un poquillo más independiente. Entonces, cuando las figuras de apego ante una persona, ¿no? Que está sintiendo pues tristeza, miedo, que se está sintiendo sola, no emplean esas estrategias de reparación y de regulación, como ha podido hacer la madre, ¿no? Después de que el niño pues sufriera todo eso, las conexiones cerebrales en desarrollo quedan expuestas a sustancias tóxicas. De hecho, ¿no? Se ha visto cómo cuando esto pasa durante etapas tempranas, se puede alterar permanentemente los receptores opiáceos de dopamina, noradrenalina y otros más, ¿no? Entonces, fijaos, ¿no? La importancia que sí que puede tener esto cuando parece que incluso ya en edades tan tempranas el no recibir esa atención más desde lo emocional puede provocar, ¿no? Una alteración permanente de los receptores de opiáceos, dopamina, noradrenalina y, por tanto, en cómo está funcionando nuestro sistema nervioso. Vale. Entonces, un poquillo, ¿no? En resumen de todo esto. Tenemos un cerebro que está diseñado para priorizar nuestra supervivencia. Entonces, nos enseña que desde una edad temprana es necesario poder cumplir con las expectativas de los cuidadores. ¿Qué pasa cuando los cuidadores no nos pueden proveer de esas necesidades básicas de afecto, pero nosotros tenemos que poder seguir vinculando con ellos? Pues en muchos casos lo que ocurre es que la persona se va a ir desconectando de sus propias necesidades y de su identidad para poder vincular, ¿no? Con la persona que al final es la que le provee el cuidado, la que le protege, porque un niño de 1, 2, 5 años no es independiente por sí mismo, ¿no? Necesita una figura, su cerebro entiende que necesita a alguien para poder sobrevivir. Entonces, cuando ve que mostrar tristeza, mostrar miedo es peligroso, no le está ayudando a vincular como debería, pues ocurre esto, ¿no? Esas necesidades van quedando cada vez más ocultas, vamos llegando a nuestra identidad y empezamos a comportarnos de la manera que esperan de nosotros nuestros progenitores. Y como comentaba anteriormente, ¿no? Esto es un patrón que no se limita a las familias, sino que se extiende a las relaciones sociales más amplias, ¿no? La necesidad innata de formar parte de un grupo para garantizar la supervivencia, que es lo que se llama interdependencia,
lleva a conformarse con normas sociales y a adoptar comportamientos que aseguren la aceptación dentro de una comunidad, ¿no? Incluso a pesar de sus consecuencias negativas. Entonces, muchas veces nos encontramos con que están todas esas necesidades, todo eso emocional como tapado, ha ido teniendo que ser ocultado porque es un mecanismo que hace el cerebro para sobrevivir y nos lleva a cada vez ir comportándonos más, viviendo más desde las expectativas del resto, desde lo que se espera que sea de mí. Entonces, aquí es donde entra todo esto, ¿no? De ese concepto de coraza. ¿Por qué? Porque con el tiempo, ¿no? Cuando muchos hombres pues, han ido, ¿no? Hemos ido enterrando nuestras necesidades, se va creando una coraza de manera inconsciente para poder ser aceptados. Eso implica, como comentaba, ¿no? Desconectarse de las necesidades y de la verdadera identidad para poder cumplir con unas expectativas. Entonces, como resultado, ¿qué pasa? Que pueden experimentar soledad, vacío, falta de valía, percepción de no estar bien tal como son, ¿no? Porque imaginaos, ¿no? Han ido aprendiendo que no tienen que mostrarse tal como son, sino que tienen que empezar a actuar de la manera que se espera que sean. Entonces hay una amalgama ahí de emociones súper desagradables, ¿no? Que puede haber debajo de todo eso. Entonces, interiorizamos, ¿no? Que las emociones no son importantes y sentimos la necesidad de seguir adelante sin atenderlas, lo que va conllevando cada vez a una desconexión mayor, mayor y mayor, ¿no? Los estudios de apego nos muestran que cuando los cuidadores, ¿no? Incluidos padres, maestros, compañeros, modelos masculinos, ¿no? Responden a las expresiones emocionales de los niños con desaprobación o indiferencia, los niños aprenden a inhibir sus emociones y se distancian de sus propios sentimientos. Ese mecanismo de desconexión emocional, ¿no? Está alineado con lo que se espera en la masculinidad tradicional, donde se prioriza la fuerza y el control emocional, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no? Un poquito cómo ante este modelo, ¿no? Ante este constructo de la masculinidad, muchas veces al cerebro lo único que le queda es poder adaptarse para poder seguir perteneciendo al grupo, para poder seguir vinculando con tus figuras de cuidado que son las que garantizan tu supervivencia. Y desde ahí empieza a aparecer un poquito esa coraza, ¿no? Entonces, con todo esto que comento, ¿no? ¿Pensáis que la masculinidad tiene consecuencias sobre la salud mental? ¿Qué opináis? ¿Pensáis que esto a futuro... Bueno, ya alguna pistilla he dado, ¿no? Pero, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis que puede tener esto como consecuencias así más a futuro? Muchas veces después explotamos emocionalmente con las pocas emociones que sí que podemos expresar, como la agresividad o la rabia, y podemos, bueno, y eso es negativo, ¿no? Porque, bueno, las podemos expresar, pero tampoco las sabemos entender o entender que nos están comunicando, ¿no? Entonces, eso acaba derivando muchas veces en violencia, golpes y incluso ya pues maltratos y cosas así, ¿no? Vale. Súper importante esto, Isaac. De hecho, vamos a ver ahora justamente esto que dices, ¿no? Cómo hay emociones que, una vez más, bajo este constructo de la masculinidad son más aceptadas, como puede ser la ira, como puede ser el enfado, ¿no? Y otras, porque ese enfado, ¿no? Esa ira, esa agresividad no encaja tanto, o sea, encaja mejor con ese modelo de masculinidad, ¿no? Con esa agresividad, con ese mostrarse dominante, mientras que otras, como la tristeza o el miedo, que tienen más que ver con la vulnerabilidad, pues no lo hacen tanto. Vale. Entonces, vamos a ver ahora estudios, ¿vale? Un poquillo en relación a todo esto que comentaba, ¿no? De cómo se relaciona todo esto con la salud mental. Vale, bueno, la Organización Mundial de la Salud en 2018 arrojó estos datos, ¿no? De que el 75% del millón de personas que se suicidan anualmente son hombres. Entonces, en este sentido, encontramos también un artículo de 2021 que estudiaba, ¿no? La masculinidad, las emociones y el suicidio en hombres. Entonces, en este estudio, justamente, ¿no? Como comentaba Isaac,
se vio como la tristeza, el miedo y el dolor amenazaban su estatus como hombre, mientras que otras emociones como la rabia o la irritación se podían expresar mediante la agresión y la violencia, lo que se consideraba socialmente más masculino, socialmente más aceptado, ¿no? Además, en este estudio, en relación con el suicidio, para algunos hombres el suicidio se convirtió en el único medio para terminar con esas emociones dolorosas que además sentían incomprendidas, ¿no? Sentían como los únicos que tenían emociones. De hecho, ahora vamos a ver un testimonio de uno de los participantes bastante duro que comentaba, ¿no? Cómo era sentirse así. Bueno, lo que comentaba, ¿no? Uno de los participantes decía, había una razón particular por la que quería suicidarme y la razón era que pensaba que era el único hombre que tenía emociones, ¿no? O sea, que no solo es el sufrimiento que hay debajo de todo esto, sino eso que vamos a hablar también más adelante, de la incapacidad para poder pedir ayuda, de la incapacidad para buscar ayuda, pero también de ese sentimiento de pensar que eres el único hombre que debe tener emociones, ¿no? Porque a los demás les ves fuertes, independientes, que no hablan de estas cosas, pues dirás, ¿será que soy el único que le pasa, no? Vale. Además, este estudio sugiere que la adherencia a normas de la masculinidad contribuye significativamente al riesgo de suicidio en hombres. O sea, esto es lo que concluyeron estos autores. Y eso está alineado además con investigaciones previas que vinculan la ideología de masculinidad tradicional con actitudes menos favorables hacia la búsqueda de ayuda, que es un poquito lo que vamos a ver ahora también, cómo se relaciona la capacidad de buscar ayuda, ¿no? Con todo este concepto de masculinidad. Vale, entonces tenemos aquí un primer estudio de 2020 que encontró que los adolescentes que tienen una mayor comprensión de la ansiedad y que están menos alineados con las normas de la masculinidad tienen una mayor capacidad para buscar ayuda. Mientras que aquellos que estaban más alineados con esas normas de la masculinidad no mostraban esa relación positiva hacia la búsqueda de ayuda. Con lo que los autores concluyeron que las normas de la masculinidad actúan como una barrera significativa en la búsqueda de ayuda en salud mental. Entonces, fijaos, ¿no? Además de la soledad, hay esa dificultad tremendísima para pedir ayuda. Aquí en 2021 encontraron también estos autores que los hombres buscan ayuda en salud mental con mucha menor frecuencia, ¿no? Que también es algo que comentábamos al principio del taller. Y lo asociaron a tres cosas. Por un lado, el estigma asociado con los problemas de salud mental, ¿no? Temen ser percibidos como débiles o admitir que son vulnerables, ¿no? Porque eso rebaja su estatus como hombres. Después, las normas de la masculinidad, que, bueno, las tres, ¿no? Forman un poquillo también parte de ese constructo, porque hablan de no poder mostrarse vulnerable. Pero, bueno, las normas de la masculinidad también desmotivan a las personas, ¿no? A los hombres, a poder reconocer que tienen problemas y buscar ayuda. Y por último, la minimización, ¿no? El tender a minimizar también, pues, retrasa la búsqueda de ayuda, ¿no? Porque es todo el rato quitar importancia y no será para tanto, ¿no? Y bueno, pues en muchos casos eso se va haciendo un poco una bolilla ahí. Vale, entonces, por ahora hemos visto la relación entre la masculinidad y el riesgo de suicidio, entre la masculinidad y la búsqueda de ayuda. Y encontramos también artículos que relacionaban, además de manera bastante potente, la masculinidad y los trastornos de personalidad. Bueno, de estos tres que ponemos por aquí, hay dos que son metaanálisis, lo que indica, o sea, esto significa que hay una revisión súper potente de artículos con una estadística súper profunda, ¿no? Y lo que encontraron en común es que vieron una relación entre la masculinidad y el narcisismo. En concreto, ¿no? Uno de estos metaanálisis encontró una correlación significativa entre el narcisismo grandioso, que los autores lo definían como una autoestima inflada, una necesidad de admiración y comportamientos agresivos y dominantes, pues encontraron una correlación significativa entre este tipo de narcisismo y este molde de masculinidad, ¿no? Y además encontraron que esa correlación era significativa para los hombres a todas las edades. O sea, que arrojaron unos datos, ¿no? Como muy potentes, que quizá a priori pues no se vea tanto la relación entre este trastorno, ¿no? Y la masculinidad, pero realmente luego,
Si vamos un poquito más hacia adentro, ¿no? Hacia un poquito qué hay ahí detrás de ese trastorno narcisista, en muchos casos se asemeja un poquito a este constructo de la masculinidad, en el sentido de que muchas veces de este trastorno se habla como, de manera metafórica, como una cachofa, ¿no? Como un montón de capitas, como un montón de corazas, ¿no? Que hay que ir pasando antes de llegar a las necesidades, a la vulnerabilidad que hay muchas veces debajo de todas esas capas. Entonces, por ahí hay una comparación potente, ¿no? Con lo que pasa en la masculinidad. Vale, además de todo lo que os acabo de comentar, ¿no? Que no eran pocas cosillas ya, la verdad. O sea, estamos hablando de trastornos de personalidad, de riesgo de suicidio, de incapacidad para buscar ayuda. También encontramos artículos que vinculaban la ansiedad y el estrés con la masculinidad. En concreto, este de 2021 es una revisión sistemática que revisa la relación entre la ansiedad en los hombres y la masculinidad. Y los hallazgos indicaron que los hombres pueden experimentar niveles elevados de estrés y ansiedad debido a las presiones de cumplir con las normas tradicionales de la masculinidad. Entonces, en este sentido también encontraron esa evitación de búsqueda de ayuda y esa internalización de sus emociones como agravante de su ansiedad. Un poquito lo que venimos comentando, ¿no? En cuanto a la relación con la depresión, pues también hemos encontrado una correlación positiva, ¿no? Aquí hay dos estudios. Está, por un lado, el de 2018, que encontró, ¿no? Es un estudio que evaluaba en concreto cómo la ideología desde la masculinidad y la alexitimia se relaciona con la depresión en los hombres. La alexitimia, para las personas que pues quizá no lo sepáis porque no tenéis por qué, es un trastorno que se relaciona con una tremenda dificultad para poder identificar las emociones, para poder poner palabras a lo que está ocurriendo, para poder expresar las emociones. Tiene mucho que ver con esa incapacidad de reconocimiento emocional, ¿no? Así explicado un poco rápido y mal, pero tiene mucho que ver con esto, ¿vale? Con la incapacidad para identificar y expresar emociones. Entonces, en este estudio en el que relacionaban la masculinidad y la alexitimia con la depresión en los hombres, los resultados indicaron que adherirse fuertemente a los roles tradicionales de masculinidad incrementa la vulnerabilidad a sufrir depresión. Por su parte, el otro estudio que hemos incluido aquí exploró las relaciones entre la masculinidad y la depresión en estudiantes universitarios. Y bueno, encontraron, ¿no?, que la conformidad, una vez más, con las normas de la masculinidad pueden exacerbar los síntomas depresivos y limitar las habilidades de los hombres para buscar apoyo. Entonces, un poquito, ¿no?, resumiendo estos hallazgos, se encontró una relación positiva entre este constructo de masculinidad y la ansiedad, y se encontró también una relación positiva entre ese constructo de masculinidad y la probabilidad de desarrollar depresión, ¿no? Esa probabilidad de que aumente la vulnerabilidad a desarrollar este trastorno. Vale. A nivel interpersonal también hay artículos que hablan de esas dificultades, ¿no?, que pueden conllevar, ¿no?, el crecer desde un modelo que tiene estas características, ¿no?, como es el de la masculinidad. Encontraron que aquellas personas que encajaban dentro de este modelo tenían mayores dificultades en las relaciones personales debido a la incapacidad para buscar ayuda, pero además también encontraron que las relaciones interpersonales eran de menor grado de intimidad y de profundidad, ¿no? Encontraron unas relaciones más superficiales. Un poco también en relación a esto, ¿no?, a esa incapacidad, a esa dificultad para poder comunicar, para poder expresar emociones, ¿no?, al igual, que es algo que también pues hemos ido viendo, ¿no? Y bueno, ya por último también en los artículos en relación con la masculinidad, algunos han estudiado su relación con las adicciones y los comportamientos de riesgo. Y bueno, los resultados de este artículo de 2017 sugieren que la conformidad con las
con las normas de masculinidad están relacionadas con mayores tasas de conductas de riesgo y de adicciones. Y este de 2018 encontró que los hombres que se adhieren a esta masculinidad, a este constructo, ¿no?, tienden a involucrarse también en comportamientos más de riesgo y menos saludables. Entonces, resumiendo un poco todos estos hallazgos, que son muchísimos, encontrar una relación entre la masculinidad y el riesgo de suicidio, entre la masculinidad y la capacidad para pedir ayuda, entre la masculinidad y en concreto el trastorno narcisista, que es un trastorno de personalidad, y también entre la masculinidad y la ansiedad, la depresión, las relaciones interpersonales y las adicciones y los comportamientos de riesgo. Para que veamos un poquito cómo algo, ¿no?, tan estructural, algo que es un constructo que está tan presente, puede afectar de una manera tan consistente, ¿no? Porque estos hallazgos son artículos de investigación potentes, cómo pueden afectar esas cosillas que hemos comentado anteriormente a futuro. Entonces, bueno, con todo esto pasamos un poquillo a la coraza, ¿no?, que es algo que he ido comentando a lo largo del taller. ¿A qué me refiero un poco con esto de coraza, ¿no? Bueno, cuando hablo de coraza, hablo un poco de esas estrategias pues desadaptativas de gestión emocional. Hago un gesto un poco así porque en su momento, como hemos visto, ¿no?, son adaptativas desde el punto de vista que ayudan a vincular con esta figura, ¿no? Son desadaptativas para la propia persona, es decir, el cerebro hace esto porque entiende que lo necesita para sobrevivir, pero ahora, visto nosotros desde el futuro, vemos que esas estrategias son desadaptativas y que a día de hoy son cosas que nos perturban, que nos dificultan en las relaciones, que fomentan que podamos desarrollar trastornos de salud mental como los que hemos comentado anteriormente. Entonces, la coraza hace referencia a esas estrategias que hemos tenido que ir construyendo para poder vincular con nuestro entorno, con nuestros iguales, con nuestras figuras de cuidado, pero que resultan desadaptativas. Entonces, vamos a ver un poquito qué es lo que forma parte de esa coraza, ¿no? ¿Qué estrategias son las que suelen formar parte de esa coraza? Bien, nos encontramos entre esas estrategias, ¿no? Por un lado, la violencia. Esa canalización de las emociones mediante la ira o la agresión, que era algo que comentábamos también, que comentaba Isaac. Ese tipo de expresión emocional, ¿no?, que resulta dañina tanto para ellos como para quienes les rodean, pero muchas veces es la única emoción que es como más aceptada y desde la cual a veces se expresan otras necesidades. En muchos casos, debajo de la rabia hay miedo, hay tristeza, hay soledad. O sea, en consulta de verdad que nos encontramos un montón estas cosillas. Otra de las cosas, ¿no?, que forma parte de esa coraza, la coraza al final es algo que intenta, ¿no?, que pueda seguir como adaptándose a ese modelo en el que ha crecido. Las adicciones, ¿no? Algunos hombres pues recurren a algunas adicciones, como pueden ser drogas, alcohol u otras formas de adicción, como una manera de regulación emocional, como una manera de, bueno, pues ya que no puedo sentirme vulnerable, ¿no?, pero siento todo esto por dentro porque es algo que muchas veces puede llegar a hervir, ¿no?, como hemos visto anteriormente. Pues a veces buscan estas conductas tan poco adaptativas, ¿no?, para poder pues aliviar esa sintomatología. Después nos encontramos también comportamientos impulsivos, ¿no?, la realización de deportes extremos, de conducción temeraria, la pertenencia a grupos criminales, conductas sexuales de riesgo, el aislamiento social. Pues muchas veces, ¿no?, en lugar de buscar apoyo emocional, se pueden alejar creyendo que tienen que ser autosuficientes, ¿no? Hay muchas personas, ¿no?, que en situaciones que han vivido desde este constructo de la masculinidad lo que hacían era alejarse para que nadie les pudiera ver así, regularse como pudieran y luego ya volver. Entonces, es algo que está muy presente también, ¿no?, este aislamiento social. Vale. Otra de las cosillas que forma también parte de... Ay, ¿qué me pasa? De la coraza es la desconexión emocional, ¿no? Que por un lado tenemos la negación de la vulnerabilidad,
Es decir, estas personas, ¿no? En muchos casos, aprenden a ocultar cualquier signo de debilidad o vulnerabilidad, reprimiendo emociones como las que hemos dicho, tristeza, miedo, ansiedad, porque esto es visto como un signo de debilidad. Y esto, como hemos visto, pues a largo plazo contribuye a problemas de salud mental, ¿no? Todo eso que vamos guardando va quedando en algún sitio, no es como que cuando lo vamos metiendo ahí cada vez más abajo deje de existir, sino que de manera inconsciente está llamando a la puerta y por eso a veces acaba llegando a desarrollarse, ¿no? Un trastorno de salud mental. Y por otro lado, la dificultad de expresión afectiva, ¿no? Que es un poco también lo que venimos comentando, esa incapacidad para poder expresar, para poder tener relaciones íntimas y relaciones saludables, ¿no? Lo que decía también Isaac, que a veces hasta que en muchos casos no hay una pareja, no está esa capacidad para expresar de manera afectiva, ¿no? Que en muchos casos conlleva un montón de años. Con la implicación también que conlleva eso para la otra persona, por supuestísimo. Y después, por último, también algo que hemos visto, ¿no? Que forma parte de esta coraza es la competitividad excesiva. Por un lado está dentro de esta competitividad excesiva la comparación constante, ¿no? Lo cual es esa necesidad, ¿no? A veces de querer demostrar superioridad, que puede ser agotador y además perjudicial para la autoestima. El éxito como medida de valor, ¿no? En muchas ocasiones se define el valor personal a través de logros externos en lugar del bienestar interno, ¿no? En muchos casos, no sé, os podéis fijar también en vosotros mismos, desde dónde se construye vuestro valor o desde dónde queréis construir ese valor, ¿no? Porque en muchos casos pasa esto, ¿no? El construirlo desde lo que conseguimos, desde lo que hacemos, y a veces nos olvidamos un poquito de quiénes somos o de por qué queremos que se nos valore, ¿no? Y por último, esa autoexigencia desmedida también, de imponer esos estándares perfectos que en muchos casos llegan al agotamiento absoluto. Entonces... Alex, ¿sí? si quieres, antes de pasar a esta siguiente parte, ha habido un par de preguntitas que han surgido vale. en la parte anterior, una de Rafael y otra de Jorge. Si te parece, vamos con ellas antes de pasar al último punto para que tenga sentido y coherencia, como ya se han ido sacando otras preguntas también, ¿te parece? Pues mira, Rafael te pregunta, ¿y la testosterona cómo influencia en el comportamiento? Vale, pues la verdad, Rafael, no tengo como un conocimiento tan profundo de cómo influye la testosterona, cómo se enlaza exactamente con todo esto. No te puedo dar una respuesta ahora mismo sobre cómo la testosterona influye exactamente sobre estos patrones o sobre cómo se desarrollan según qué cosas. No sé si Sonia a lo mejor sí tiene alguna visión que aportar. Yo creo que es importante cuando hablamos de masculinidad justo pasar al primer punto de lo que has explicado, Alex, como de lo que estamos hablando no es tanto del factor biológico, ¿vale? De cómo unas personas pueden tener más testosterona per se o menos, sino de cómo la socialización y cómo ese ir formando parte de una sociedad que comparte unas actitudes, unas creencias, unas normas que van asociadas a cómo pertenecemos a los grupos, ¿no? Y cómo la testosterona, en este caso, tiene una influencia más que el factor biológico, ¿vale? Que nuestro propósito es más entender eso, la parte de socialización y de entorno, de cómo influencian que luego las personas, en concreto los hombres, sufran. Sí que es cierto que la testosterona se ha visto que si la vemos en un continuo, de menos testosterona a más testosterona, tiene impacto en lo que socialmente podemos tener entendido como la empatía. Que si vamos más en profundidad, y por aquí nos están escuchando personas que también tienen otros conocimientos sobre psicología, no es tanto la empatía, sino la teoría de la mente. Es decir, poder pensar en lo que el otro piensa y siente. Entonces, en este continuo lo que se ha visto es que personas que tienen cero testosterona tendrían mucha más empatía y 100 de testosterona tendrían cero empatía o cero teoría de la mente de manera más específica. Entonces, esto afecta a cómo tenemos en cuenta las necesidades del otro y cómo nos podemos involucrar en
en la responsabilidad afectiva. Ahora bien, los hombres no estarían en el polo de 100 de testosterona por el hecho de ser hombres. De hecho, cuando se estudia esto es en el ámbito del espectro autista, ¿vale? Porque sí que se especifica dentro del espectro autista personas que puedan tener dentro de este espectro mayor nivel de testosterona se relaciona con una menor capacidad de empatía. Genial, muchas gracias, Sonia. Y vale, pregunta Jorge, ¿es una forma de ocultar los sentimientos? No sé si sabes en qué punto en concreto me lo ha preguntado. Sí, en la diapositiva 30, justo en la anterior, Alex. Vale. En la de desconexión emocional. Vale. En la anterior. Sí, me dice en la agresividad. Vale. Es una forma de, a ver, ocultar los sentimientos. Bueno, en general, todas estas estrategias de las que hablo, que forman parte de la coraza, tienen ese fin de, como decía, poder tapar de alguna forma, ocultar esos sentimientos, como bien dices, mediante una expresión, mediante unas estrategias que son más adaptativas o sea, no son más adaptativas para la persona, pero que son más, encajan mejor, ¿no? En la sociedad, encajan mejor en el modelo social. Entonces, desde ahí sí que, pues, la agresividad, por ejemplo, sería una manera así de... Claro, la agresividad, ¿no? Sería una manera de expresar algo, una necesidad que no está pudiendo expresar de otra manera. O sea, la violencia es algo complejo, ¿no? Que influye en muchos otros factores, pero sí que en muchos casos, ¿no? Detrás de casos de violencia, detrás de casos de agresividad, hay un montón de necesidades sin cubrir, hay otras emociones que no están pudiendo ser expresadas de forma adaptativa y pudiendo entonces como solucionarlo de una manera pues que no haya que recurrir a la violencia o a cualquier otra de estas estrategias que he comentado por aquí. Preguntaban algo más, ¿no? Jorge te pregunta al hilo si la violencia también podría ser incluso una forma de defensa. ¿A qué te refieres exactamente con esto? O sea, ¿me puedes concretar un poquillo más? Sí que, claro, la violencia, o sea, una persona puede defenderse, ¿no? Utilizando la violencia, utilizando otras herramientas. Sí, que me no refería, tengan... Sí, dime. El micrófono. Defensa ante esos sentimientos retraídos. Sí, totalmente. Sí, va justamente por ahí, como una defensa, eso es. Es algo similar, ¿no? Esto de ocultar los sentimientos, lo podemos llamar coraza, defensa. Sí, va un poquillo por ahí. Es como una defensa a no poder o no querer. Suele ser más a no poder, conectar con ese dolor, por como hemos visto cómo se ha ido construyendo el sistema nervioso. Sí. Y luego preguntaba Isaac, ¿podría ser que esa asociación de la testosterona con conductas de agresividad y violencia sea porque los hombres tenemos mayor conductas de ese tipo y a la vez mayor testosterona de media? O sea, que no es una relación causal, pero solo asociativa. Voy a releerla a Isaac, que es compleja. Vale, no sé si entiendo bien la pregunta. Mira a ver si me la puedes decir por el micro, que seguro que te entiendo mucho mejor. Sí, porque Sonia ha comentado que mayores niveles de testosterona están asociadas a mayor agresividad y violencia. Pero eso no, o sea, lo que quiero decir es que no necesariamente eso significa que sea una relación causal, es decir, que la mayor testosterona cause mayor agresividad y violencia. Puede ser que el hecho de que los hombres, a la vez que somos socializados a expresar más agresividad y violencia, y por cuestiones biológicas tengamos más testosterona a la vez. Entonces, era una pregunta porque no lo sé, pero que podría ser eso, ¿no? Que no tanto que al tener mayor testosterona cause ser más violento o agresivo en sí.
Vale. O sea, a ver si te he entendido. Como que estas cosillas que hemos ido comentando, ¿no? También puedan influir en que la testosterona cambie con el tiempo y que como esa mayor testosterona que se ha ido como de alguna manera creando, pues se relaciona... No sé si... Vale. No, lo que quiero decir es que podrían ser cosas disasociadas que no tienen efecto una con la otra en absoluto, pero por circunstancias están las dos elevadas, digamos. En el caso de los hombres a nivel biológico, pues naturalmente tendemos a tener más testosterona y por otro lado, aparte, que no tiene nada que ver, no socializan en el constructo de masculinidad, expresando más agresividad y violencia. Vale. Entonces, nos vemos a nivel social personas con más conductas más de agresividad y violencia y a la vez con más testosterona, pero no necesariamente que una cause la otra. ¿Sabes? Vale, sí, ahora te he entendido perfectamente. O sea, era una pregunta en relación si sabéis eso o si esa asociación ha quedado así, pero no se ha demostrado si es causal o no. Yo no tengo ni idea, la verdad, sobre si esa asociación es así. No sé si Sonia, que es la que ha aportado un poquillo más sobre este tema, no. Mira, César ha compartido también que ha preguntado en la IA y que dice que esa relación no es vinculante entre testosterona y agresión. Y ya si os parece, leo esto que ha comentado César y dejamos a Alex, ¿vale? Que continúe con la presentación. Dice, la relación entre los niveles de testosterona y la agresividad en hombres es compleja y ha sido objeto de numerosos estudios. Aunque existe la percepción popular de que niveles elevados de testosterona están directamente vinculados a comportamientos agresivos, la evidencia científica no siempre respalda esta simplificación. Fenomenal. Pues ahí tenemos la respuesta. Genial, muchas gracias. En cualquier caso, o sea, todo esto que comentamos por aquí no tiene tanto que ver, ¿no? con este componente de testosterona, sino que tiene más que ver un poco con el cómo desde bien pequeños, ¿no? Y con ese modelo de desarrollo y con este constructo, pues tenemos que ir encajando y dejando esas cosas detrás. Así que nada, si os parece, voy a seguir, que me queda ya poquito. No sé si ha habido otra pregunta por ahí, Sonia, que ahora no las puedo ver. Es un participante que se ha tenido que marchar. No ha dejado preguntar. Vale. Vale, entonces vamos a esta última parte, ¿no? Porque, bueno, parece que venimos aquí solo a poner problemas sobre la mesa y no damos soluciones. Entonces, vamos a dedicar también esta última parte, ¿no? A qué alternativas sí existen si yo siento que he crecido en un modelo como es el de la masculinidad, ¿no? Y quiero empezar a conectar más con mis emociones, quiero salir un poquillo de todo eso. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿no? Es algo necesario, súper importante, aprender a escuchar las propias emociones. Esto tiene que ver con conectar con lo que realmente sientes. Conectar con lo que realmente sientes más con lo que realmente necesitas. Muchas veces en consulta, yo por lo menos hablo de cómo las emociones son como una brújula para los marineros, ¿no? Y a esto hago referencia porque todas las emociones tienen una función para la supervivencia. Entonces, cuando estamos sintiendo una emoción es porque nos está tratando de decir algo, de indicar hacia qué lugar tenemos que ir, ¿no? En muchos casos son como un poco guías esas emociones de qué es lo que necesita nuestro cuerpo en un momento determinado. Entonces, de ahí la necesidad de poder estar en contacto con ellas y escucharlas es que es tan relevante, ¿no? Y en ese sentido va muy al hilo el poder escuchar lo que dice tu cuerpo y tu cerebro, ¿no? Al final el cuerpo y el cerebro funcionan como un ente casi inseparable. El sistema nervioso está por todo nuestro cuerpo, aunque el sistema nervioso central sea lo que está por aquí arriba, ¿no? Está por todo nuestro cuerpo el sistema nervioso. Entonces, funciona como algo inseparable. Incluso lo que sentimos a veces a nivel físico puede ser una expresión de algo emocional que no estamos pudiendo procesar, ¿no? Por otro lado. Y de ahí también la importancia de poder ir escuchándonos qué es lo que nos está pidiendo nuestro cuerpo, si nos está pidiendo descansar, si nos está pidiendo, ¿no?
esa primera parte de poder aprender qué es lo que nos están comunicando nuestras emociones es súper importante. Y para ello, bueno, pues proponemos ciertas prácticas como puede ser el mindfulness, el autorreflexión, la meditación, un diario emocional, el expresar un poquito más o sentir un poquito más lo que pasa dentro de nosotros con más compasión. Después también identificar y expresar lo que sentimos, ¿no? Bueno, esto es algo que vemos que es complejo, ¿no? Desde el modelo de la masculinidad y que, por tanto, empezaríamos desde poder reconocer y nombrar las emociones, lo cual es fundamental para el bienestar emocional, porque eso es algo que evita, ¿no? Que se acumulen negativamente, como decimos, y que luego salgan expresadas de una manera más desadaptativa. Porque, bueno, como ponemos aquí también, ¿no? La ausencia de identificación y expresión puede llevar a esa desconexión, de la que hemos también hablado bastante. Después, redefinir los roles y las relaciones, ¿no? Es importante, yo creo, en todo esto, poder cuestionar y redefinir los roles tradicionales que hemos aprendido. En todo esto hay un trabajo muy importante desde la deconstrucción y desde la reconstrucción, desde el, vale, ahora que tengo todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Desde dónde quiero empezar a relacionarme ahora? ¿No? El poder analizar cómo las expectativas sociales han ido influyendo en nuestras relaciones y en nuestra identidad, y desde ahí poder construir relaciones que estén basadas en el respeto mutuo, la igualdad y una comunicación abierta, ¿no? Que son cosas que, pues, a veces se han podido ir dificultando desde este modelo. Después, el poder expresar las cosas de una manera asertiva, ¿no? Es decir, poder expresar lo que sentimos de una manera clara y respetuosa, pudiendo hacer defender nuestros derechos sin sobrepasar los derechos y las necesidades de la otra persona, ¿no? Sin tener que sobrepasar los límites de los demás, sin tener que imponernos a un argumento de la otra persona, simplemente poder expresar lo nuestro y respetarlo de la otra persona. Después, fomentar la autocompasión también es algo súper importante, ¿no? Trabajar en poco a poco, ir teniendo una relación más positiva con nosotros mismos, el poder liberarnos de esas expectativas, de esas presiones, de esa autoexigencia y comparación que hablábamos antes, ¿no? El poder permitirnos parar, permitirnos darnos tiempo, ¿no? Es algo súper importante. Y también en ese sentido es importante, ¿no? De quién nos rodeamos, quién fomenta, quién permite nuestro autocuidado, quién, como decía antes, nos valora por quienes somos, ¿no? Y no tanto por qué hacemos, por estar todo el rato ejecutando tareas y siendo el mejor en tal cual, ¿no? Como poder permitirnos escucharnos y darnos un poco más de tiempo en ese sentido y escuchar a nuestro cuerpo. Después, lógicamente, la terapia, ¿no? Es algo que puede venir bien, requete bien, y lo siguiente, ¿no? O sea, aquí a nivel científico, y también Sonia y yo como trabajando en la psicología clínica, pues podemos, ¿no? Compartir como los cambios que llega a hacer la gente en terapia, que son súper sorprendentes. O sea, es como un proceso, ¿no? En el que consigues entenderte mucho mejor, relacionarte contigo de otra manera, conectar con todas esas cosas que a veces están perdidas, ¿no? A veces nos sentimos más perdidos, no entendemos bien quiénes somos, qué es lo siguiente que queremos hacer, qué es las necesidades que tenemos ahí más enterradillas, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí viene súper bien para poder reparar algunas heridas, recuperar el bienestar y retomar sobre todo el contacto con nosotros mismos, que a veces hemos ido perdiendo. Y luego, súper importante, poder empezar a formar parte de espacios seguros en los que se puedan expresar las emociones sin juicio, porque, como hablábamos, no va a ser fácil cambiar este modelo si estamos en un entorno en el que se sigue fomentando ese constructo de la masculinidad y, por tanto, no podemos expresar las emociones. Después, contar con modelos positivos, ¿no? Inspirarnos en modelos que nos muestren la fortaleza a través de la vulnerabilidad, la conexión con uno mismo y no tanto desde la agresividad o la violencia, ¿no? Esto también es algo súper importante. Y por último también acudir a un espacio grupal, ¿no? Donde puedas apoyarte en otros hombres que estén pasando por el mismo, que quieran iniciar el mismo proceso, que quieran aprender en comunidad, que quieran poder compartir esas experiencias, ¿no? Que en tanto tiempo no han podido compartir. Y en ese sentido es un espacio que puede ser súper liberador,
el poder compartir, ¿no? Experiencias comunes y poder deconstruir y reconstruir desde ahí pues como un nuevo camino. Y en cuanto a esto también tenemos algunas noticias que dar desde Psicología ay, que me lío con el nombre de la clínica, de Psicología para tu Naturaleza, que se va a encargar Sonia, ¿no? Bueno, pues primero de todo, recogiendo todo lo que viene diciendo Alex, yo os animo a que si lo que os hemos contado os hace sentido, os habéis sentido identificados, habéis visto cómo esa trama, ¿no? de la sociedad en la que estamos ha tenido un efecto, ¿no? A través de la masculinidad, que podáis hablar de esto con las personas que tenéis en vuestro entorno, que podáis leer, ver vídeos, documentales, hay muchísimo material, ¿vale? Nosotras, ya lo sabéis, las que lleváis tiempito en la base de datos, en las newsletters, os enviamos como un par de veces al mes material gratuito para leer cosas sobre la masculinidad, no solo a nivel técnico, que a veces es importante, sino pues a veces revistas que son del ámbito divulgativo, series, películas, os recomendamos. Entonces es muy importante que esto no se quede solo en un taller, sino que si os ha hecho sentido que lo podáis llevar a vuestro día a día, ¿no? Que a veces no hace falta ni cosas muy específicas, no muy grandes para ese proceso individual, porque es más bien capa a capa y cosa pequeña a cosa pequeña, como pasito a paso. Luego, por otro lado, aunque ahora os vamos a contar una iniciativa que vamos a llevar a cabo en la consulta y que Alex va a liderar desde un acompañamiento grupal, que es un proyecto súper chulo, también os animo a que a veces el primer paso, cuando da un poco de vértigo esto de lo social, es la terapia individual. ¿Por qué terapia individual? Porque al final es un espacio para poder bucear en nuestra historia, para poder encontrar nuestras heridas personales, ¿no? A lo largo de nuestra historia familiar, de nuestra historia académica, de cómo nos hemos ido moldeando. Y en ese sentido, en la consulta trabajamos también desde este enfoque y bueno, animaros a que podáis mirar con quién os sentís a gusto en terapia. Ahora mismo hay muchísimas consultas de psicología que hacen un abordaje integrativo, de calidad, con visión de género. Nosotros ahora mismo también tenemos agenda abierta. Si quisieseis hacer terapia con Alejandro, que como habéis visto pues es una persona que lleva al feminismo más allá de la teoría, que es una persona empática, deconstruida y que tiene estas habilidades que habéis podido ver en el aval, ¿no? Como científico, pero también en lo humano, que al final es por donde entra la terapia, y con herramientas como MDR, IFS y otras muchas. Pues podéis contactar con nosotros para comenzar un proceso de terapia o con las personas que vosotros consideréis. Pero si queréis hacer terapia, no busquéis más excusas, porque ahora mismo hay muchísimas opciones y muchas son de calidad. Y ahora sí, os compartimos que en enero vamos a arrancar un grupo de hombres para poder llevar todo esto que hoy hemos dicho así como en cositas muy pequeñitas, en formato como de cabecera, ¿no? De encabezados, a cosas prácticas, a un formato vivencial donde poder llevar estas herramientas al día a día. Va a ser un taller de 6 sesiones. Os vais a ver durante 3 meses, 2 veces al mes, un grupo de hombres, ¿vale? Esto creo que es súper importante por lo que decía Alex, de tener otros modelos, de poder trabajar, no solo ver y escuchar y pensar sobre cómo se hace diferente y cómo se debe conectar con las emociones y con la comunicación, sino practicarlo en un entorno seguro, con otros compañeros que han tenido historias súper similares, que han pasado por puntos muy parecidos y en el que esa deconstrucción se convierte en esa palabra mágica que ha dicho Alejandro, que es la reconstrucción. Si me pasas, por fin, Alex. Sí. ¿Para qué este taller? Pues para crear un puente de esta masculinidad hacia la conexión emocional. Va a ser un espacio donde compartir con otros hombres, donde darle espacio a las emociones, donde comprender aquello que está pasando, que os ha pasado, dejando atrás el juicio, donde aprender a expresar lo que uno siente, aprender habilidades de identificación emocional, de gestión, de hablarnos con otra voz menos crítica y más autocompasiva,
para tener esa conexión de abrirte con otros hombres, de tener un grupo de apoyo de hombres y sobre todo para poder cambiar la mirada hacia la vulnerabilidad y poder verla como también una fuente de fuerza y conexión. Si me pasas, Alex, por fin. ¿Qué vamos a ver en este programa? Bueno, los distintos módulos, que como digo, va a ser Alex quien lo lleve. Se van a tratar distintos puntos que ahora os cuento. En primer lugar, se va a hablar de qué significa ser un hombre, viendo un poquito esto que hemos hablado al principio de la sesión de cómo hemos construido lo que se espera de alguien por ser hombre. El segundo módulo va a hablar de emociones y vulnerabilidad, de cómo contactar con esas partes más vulnerables con herramientas y con habilidades nuevas. Vamos a hablar también de las relaciones, ¿no?, sexoafectivas y también otras relaciones y el cuidado. Otro módulo específico sobre el amor y las relaciones de pareja, aquí sí que específicamente de lo que llamamos el ámbito sexoafectivo. En otro módulo vamos a hablar específicamente de la sexualidad y de esos modelos de sexualidad que muchas veces están teñidos por cosas que se alejan mucho de la conexión. Y vamos a hacer un módulo final súper importante sobre la relación con el padre. Como veis, es un programa súper completo que en 3 mesecitos se van a abordar temas muy específicos, muy concretos, con habilidades muy prácticas para el día a día y con temas súper trascendentales. Así que, bueno, si os interesa, solo tenéis que escribirnos al correo, que ahora os vamos a dejar los datos, ¿vale? Y ya digo, lo más importante de todo esto es que no se quede en una charla del viernes desde las 5 de la tarde y que sea algo que de alguna manera pueda empapar la vida cotidiana, las reflexiones que llevamos por dentro y sobre todo el trato que nos damos y que damos a los demás. Y por aquí yo ya voy cerrando, así que creo que Álvaro ha comentado por aquí algo o ha levantado la mano. Creo que se ha equivocado porque luego he visto que ha mandado unos aplausos. Creo que quería mandar... Súper bien. Fenomenal. Pues podéis aprovechar para hacer alguna pregunta sobre la presentación, sobre las propuestas que os hemos hecho. Alex, no sé si tú también quieres comentar algo más. No, poquillo más, que una vez más muchísimas gracias por la participación, la acogida, por haber estado aquí y por haber participado un montón. La verdad, yo esperaba incluso un poquillo menos de participación, ¿no? Porque al final a veces en los talleres pues cuesta, así que nada, daros las gracias también por eso, por dedicar un espacio de vuestro viernes a este taller y nada, poquillo más. ¿Quedará grabada la sesión? Han preguntado por ahí. Hemos grabado. Ahora, estas cosas cuando hay tantas personas conectadas a veces son difíciles. Entonces, nuestra idea sí que es, después de grabarla, poder subirla para compartirosla, ¿vale? Salvo que haya algún error técnico. Entonces, no hemos querido como difundir con antelación que se iba a quedar grabada, ni hemos dado seguridad en ello porque teníamos dudas de cómo a nivel técnico se iba a sostener el chiringuito. Pero nuestra intención es esa, compartirla después. Así que nada, como decía Sonia, si tenéis alguna preguntilla... Sí, esto que me ha salido antes del tema de la testosterona y demás, investigaremos más a fondo, ¿vale? Que hemos leído lo que habéis puesto por aquí por el chat, lo que el compañero César ha encontrado en inteligencia artificial, pero bueno, también leeremos para si os podemos aportar un poquito más, aunque insistir en que el foco estaba más puesto en el efecto de la socialización en la salud mental y no tanto de la biología en la salud mental. Eso es. Sí, también al final, ¿no? Nuestra mirada como psicólogas es un poco desde lo que podemos abordar, ¿no? Que tiene más que ver con las experiencias que hemos podido ir viviendo a lo largo de nuestra vida, con cómo nos seguimos relacionando a día de hoy. Y lo químico también es súper interesante, pero que ya no toca tanto a lo mejor con nuestro ámbito, ¿no? Pero si encontramos alguna investigación así relevante que relacione todo esto con esto, pues sería súper guay también. Si quieres, Alex, pasa la diapositiva, dejamos ahí el correo de la consulta, por si alguien
os dejamos aquí en hola@soniagarijo.com. Podéis escribirnos si se os queda alguna duda, si después dejáis reposar todo esto y hablando con la almohada si os ocurre alguna otra cosa. Y si os queréis apuntar al taller y si os queréis interesar por las opciones de terapia, pues también podéis escribir por aquí. Y antes de marcharos, si queréis dejarnos una palabrita por el chat de algo que os llevéis, de cómo os vais, una emoción, que queremos ver también cómo habéis recibido toda la información. Darle las gracias a Alejandro por la presentación y el taller que ha hecho, que ha compartido información muy, muy relevante. Que es muy difícil de localizar, porque a veces cuando hablamos de estos términos es difícil encontrar cómo en la ciencia también han estado respaldados y que a lo mejor podemos pensar que están más ubicados en la ideología, en las creencias y en aspectos así como más particulares, realmente tienen un lugar en la ciencia. Y Alejandro, yo creo que has tenido como ese equilibrio, ¿no? de poder expresar y contar con palabras que hemos entendido todos y a la vez de apoyarlo en datos científicos. César dice equilibrado. ¡Qué bueno! ¡Qué guay! Muchas gracias. Ha sido un taller muy interesante y en el que hemos aprendido un poco más sobre el tema. Gracias, Tere. Muchas gracias. Pues con eso nos quedamos. El principal objetivo era un poco eso de este taller, que pudiera llegar a más gente, poder compartir un poquito también de todo esto. Así que nada, con toda esa reconstrucción. Qué guay, Isaac. María José ha levantado la mano. ¿No? Vale, es No, igual que antes que sale sola. Sí. A ver, súper necesario. Creo que muchos hombres necesitan entender que lo que nos pasa no es culpa nuestra. Vale. Súper importante también. Es un taller muy rico, muy claro y sintético con mucha calidez. Gracias y enhorabuena. Gracias a ti, Celia, por estar por aquí. Ojalá. Compartimos esa opinión totalmente. Ojalá esto se hablase en los colegios. También, qué guay, súper importante. Sería, bueno, sí, es que hay tantas cosas que estaría genial poder cambiar en la educación. Pero bueno, eso ya por desgracia no nos compete tanto a mí y a Sonia. Gracias por la iniciativa. Bueno, fenomenal. Vale. Pues, si os parece, lo vamos a dejar por aquí. Agradeceros a todos y a todas la participación. Hemos estado como en 20 participantes durante toda la sesión. Muchísimas personas habéis estado entrando, participando, estando presentes de una u otra manera. Así que os agradecemos muchísimo la acogida que ha tenido el taller y estamos en contacto para cualquier cosilla que os podamos sumar. Que paséis muy buena tarde y que empecéis bien el fin de semana. Chao, que tengáis buen fin de... Adiós.